Hola, muy buenas noches a todos los televidentes del canal 6 de Visión Satélite Calivisión, que a esta hora de la noche cumplen la cita con el programa Personajes de Prestigio. Recuerde que estamos estrenando un nuevo horario aquí mismo en el canal 6 de Visión Satélite Calivisión a partir de las 8:30 en punto de la noche todos los jueves, para que nos estén acompañando en nuestras emisiones. Como todos los jueves tenemos hoy un invitado de prestigio, un invitado prestigioso, el doctor Mauricio Fajardo. Ha dedicado su vida al estudio de las terapias alternativas como la sanación pránica, los sistemas de bioenergía, la autosuperación integral y también ha dado conferencias de apoyo y pensamiento positivo. Él desarrolla su facultad para percibir el aura y los chakras, así que va a ser un tema bastante interesante para todas aquellas personas que les gusta y les apasiona el tema de la psicoterapia y todo lo alternativo. Actualmente trabaja con consulta de psicoterapia de sanación emocional para todos sus pacientes. Quiero darles a todos nuestros televidentes la bienvenida al programa Personajes de Prestigio y doy paso al señor Herman Rivas Urrea, nuestro director y presentador, para que continúe entrevistando a nuestro invitado prestigioso, el doctor Mauricio Fajardo. Bienvenidos. Amables televidentes, pues ya hoy estamos estrenando presentadora, nuestra comunicadora social Angélica. Ya hizo una gran presentación de nuestro invitado de prestigio para esta noche, como siempre, los jueves de 8:30 a 9 con un personaje muy especial. La verdad que hace muchos días estaba muy interesado en que el doctor Mauricio me acompañara a este programa, porque como lo dijo Angélica, es un tema supremamente importante. Doctor Mauricio, muy buenas noches, le agradezco mucho que me haya acompañado al programa Personajes de Prestigio. Muchas gracias por tu invitación. A usted muy amable y le agradezco muchísimo. Doctor Mauricio, la filosofía de este programa es conocer un poquito la persona que estoy entrevistando desde niño, a ver dónde le llevó esa vocación, dónde sintió esa llamita o esa luz que usted dijo, hombre, yo puedo hacer un beneficio a la comunidad que me mandó Dios, esos dones que verdaderamente. ¿Cuándo usted descubrió, porque no le contamos a los amables televidentes un poquito desde su niñez, si esto viene de pronto de herencia, o es que verdaderamente en los primeros años del colegio usted alcanzó a mirar que iba a ser un apóstol, digamos, para la comunidad? Contémosle, doctor Mauricio, un poquito de su vida de la niñez y a ver hasta dónde llegamos, porque tenemos, yo creo que mucho tema para hablar. A ver, este despertar de la conciencia espiritual nace desde muy temprana edad. Es algo que empieza a desarrollarse a la edad de 6 años exactamente. Se viene hacia mí como un conocimiento prácticamente de percepción, en donde cada uno de esos aspectos empieza a tomarme una vocación, a tomarme un interés, empieza cada vez a nacer en mí un interés por la espiritualidad, por las terapias alternativas. Empiezo a notar en mis manos un gran calor, una energía que puedo transmitir a la persona. A la edad de 6 años. A la edad de 6 años. Doctor, a los 6 años, ¿usted en qué año cursaba? A la edad de 6 años exactamente está en cuarto de primaria. Cuarto de primaria. Pues, hemos dicho, un fenómeno, pues, porque nunca un niño de 6 años regularmente no es normal. Estuve en tercero de primaria a la edad de 5 años. Empiezo ya los primeros pasos. ¿Leía mucho, doctor, o qué? Porque pues, todas las cosas que usted nos comenta de que ya tenía conocimiento y que de pronto ya veía casi un futuro promisorio. Sí. Pero yo creo que un niño de 6 años es como un poquito, tiene que pronto ha leído bastante, ¿o qué? Cuéntenos un poco, doctor. Sí, empecé a leer mucho, todo lo que tenía que ver con el área de la geografía. Empecé a empaparme mucho del conocimiento ya. Relativamente cuando los profesores me hablaban o cuando tenía la capacidad de hablar con ellos, empecé a tener diálogos en los cuales estrechábamos, digamos, un campo de relación en el intercambiar el conocimiento. Cuando ellos empiezan a ver, digamos, a estudiar, a calificarme, empiezan a ver en mí una persona que ya este conocimiento, este desarrollo del poder expresarme casi que como una persona que tuviera 10, 11 años para estar en el curso,
se empieza a hacerme un estudio especial dentro del colegio donde yo estaba para empezar a evaluar o analizar ciertos dotes que yo tenía y el por qué ciertos niños de mi edad no podían casi o no tenían, digamos, ese conocimiento, ¿sí? Como era el poder decir en ciertos temas como la geografía, como el análisis, como en profundizar de pronto el área de español y literatura. Toda esta parte empiezan ellos, ¿sí?, a escudriñar, a empezar a hacer estudios, hasta que la directiva o la rectora empieza a tomar mucho en cuenta esta parte. Y a ¿Qué decir, colegio, doctor? estudié aquí, primero estudié en Palmira, Ajá. en el liceo Rafael. Me imagino que todo el colegio pues se dio cuenta pues que usted era Sí. el niño Digamos como el niño especial o el niño especial. prodigio. Ajá. Empieza a suceder esta parte, pero también empieza a suceder algo muy especial en mí, que es el empezar a desarrollar ciertas facultades o ciertas cosas a nivel de mi campo espiritual, por el que empiezo también a tomar mucho interés. Mi padre, que fue la persona que más me ayudó a impulsar este conocimiento, enseñándome la meditación, enseñándome la parte, digamos, del conocerse uno interior y cómo uno poder aportar ese potencial. A la edad de 11 años recibo la visita de un monje hindú, quien es la persona, digamos, el encargado de empezar a difundir o de empezarme a difundir ciertos conocimientos que me iban a ayudar en un futuro a poder establecer mi contacto con mi energía y con mi conocimiento espiritual. Es la persona como que empieza en una sola consulta, en una sola charla, a evaluarme y a decirme en su sabiduría muchas cosas que iba a empezar a darle a la humanidad, a aportarle a la humanidad en conocimientos y en sabiduría. Él es como la persona encargada que empieza a darme unas pautas siendo un niño, como es el plano del por qué en mi nacimiento pasan o suceden muchas cosas, digamos, un poco paranormales o extrasensoriales, por no decirlo así, como es el caso de mi nacimiento, el por qué pasan tantas horas después de que mi madre tenga un suceso muy particular en las mujeres y suceder que pierde el líquido de la placenta. Pasan una serie de cosas en las cuales yo creo que ningún niño podría tener vida sin tener el líquido de la placenta, el líquido amniótico. En ese momento, cuando llega ella a la clínica, 8 de la mañana, los médicos dicen, es imposible que la criatura pueda estar viva. Ya la señora va muy delicada de salud y puede perder la criatura. En ese momento, digamos que empieza todo mi proceso, el por qué el maestro, el monje, empieza a decirme cuando me conoce, tú falleciste, tú tuviste un proceso de vida y de muerte, pasaste el túnel. ¿Pero si ya conocía algo de esa historia, doctor, o fue que la dijo el monje más que todo? En ese momento no conocía Nada. a cabalidad la historia, qué había pasado en mi nacimiento, qué había sucedido. Cuando él me dice consulta o pregúntale a tu madre qué pasó en tu nacimiento, qué fueron las circunstancias del nacimiento, empiezo yo a investigar qué era mi nacimiento, el por qué suceden todo este tipo de cosas, es donde me doy cuenta que este monje que había llegado a Cali, procedente de la India, me había dado una luz para entender el porqué de muchas cosas que empezaban a suceder en mi vida y empezaban a darme un sentido para mi camino espiritual. Prácticamente a la edad de 11 años fue la segunda etapa que usted descubrió que tenía todas estas facultades, doctor. Sí, a la edad de 11 años el monje empieza a darme esas, digamos, el manual de instrucciones. Este eres tú, me presenta el verdadero yo, en donde me dice, vienes con unas facultades, vienes con unos dones especiales que el Creador te ha dado. Tienes Qué un maravilloso. don de sanación, al mismo tiempo puedes percibir las energías, puedes percibir el aura humana, puedes saber cuándo una persona necesita sanar
tanto su área física como su área interna, y empezar a darle herramientas de cómo superar tanto el dolor, el miedo, la tristeza, la angustia, cómo poder empezar uno mismo desde su parte más profunda a evolucionar en esta vida. Fue, yo creo que el regalo más grande que a una persona le haya podido dar. Pienso que Dios, la vida, el destino, el poder conocerse y el poder darle a otros herramientas para conocerse a través de un plano tan espiritual como es el poder sanar, el poder transmitir amor a través de tus manos y el poder establecer un contacto muy, muy cercano con algo que hoy en día el mundo está empezando a abrir conciencia interna y espiritual, como es estas terapias alternativas, estos conocimientos hacia la meditación, hacia el yoga, hacia la sanación, ¿por qué no? Hacia un mundo espiritual que nos está rodeando en el actual y que la gente está empezando a abrir su mente a muchas cosas. Doctora, entonces a los 11 años usted comenzó a practicar ya todos estos conocimientos. A la edad de 11 años empiezo a estrechar, digamos, vínculos con este plano de la espiritualidad. Empiezo a interesarme por el yoga, empiezo a hacer la gimnasia psicofísica, empiezo a hacer la meditación, empiezo a trabajar mucho mi parte interna. Pero todavía no atendía personas, No, digamos. no. Digamos que mi familia se empiezan a dar cuenta de algo muy especial. Este niño no se relaciona tanto con niños de su medio, sino empieza a relacionarse más con adultos, con gente que habla, digamos, en reuniones, ¿sí? Temas muy trascendentales. No se vincula tanto con sus compañeros de estudio, con sus amigos de barrio, sino empieza a relacionarse más con la gente adulta, empieza a hablar temas de gente adulta, empieza a estrechar vínculos con gente adulta. Pienso que fue lo más importante y lo que le dio a mi familia, digamos, como ese sentir o esa percepción: este niño no es igual a los demás niños, este niño tiene algo distinto a los demás niños, hay algo en él que es especial, que no tiene cualquier persona. Y fue el hecho de empezar a ver cómo la meditación, cómo empezaba a imponer las manos y la gente empezaba a sentir una gran energía de calor, y muchas veces a decir hasta el dolor de cabeza se desapareció, el sentir. A los 11, 12, 13 años sí, hacía esto. Empecé primero por casa, con mi madre, con mi padre, tengo un dolor, me duele la cabeza, y ya después a imponer las manos, a sentir la energía, a hacer una oración, y la persona iba sanando, iba teniendo ese alivio dentro de su cuerpo físico y con una gran paz y una gran alegría. Qué maravilla, hombre, amable televidente. Yo creo que ha sido este programa sorprendente, la historia del doctor Mauricio Fajardo, que nos está contando aquí de sus inicios de los 6 años hasta ahora, que vamos a tener la oportunidad de que nos siga contando estas maravillas. Vamos a una corta pausa comercial y seguimos con nuestro invitado de prestigio para esta noche, el doctor Mauricio Fajardo. Queridos televidentes, estamos en el programa Personajes de Prestigio con un personaje prestigioso. Estamos esta noche con el doctor Mauricio Fajardo, psicólogo clínico, que nos está contando prácticamente su historia de su vida muy especial, desde los 6 años que verdaderamente se dio cuenta que tenía unas facultades extraordinarias que Dios prácticamente a pocas personas le ha dado esta oportunidad. Doctor Mauricio, estamos hablando más o menos la edad de 12, 13 años que usted ya ponía en práctica todos estos conocimientos que había adquirido y sobre todo lo que le había dicho el monje en esa visita que hizo de la India. Sería bueno saber, ¿usted sigue en contacto con este monje? ¿Él regresó, no volvió a saber nada de él? Aproximadamente desde esa edad perdí todo contacto con esta persona. Pero le dejó pues grandes... Es una persona, un ser muy de luz, diría yo, una persona iluminada, es un monje de claustro.
Ajá. Vino a Colombia, vino a Cali, especialmente a dar unas conferencias sobre espiritualidad, desarrollo humano, pensamiento positivo, sanación espiritual. Para mí pienso que fue un enviado. Un enviado sí, de Dios. Un elegido. Ajá. Que Dios me puso en mi camino. Exacto. Llegué casi que por accidente Ajá. a hablar, a conversar con este monje, una persona que habla más de 5 idiomas, Qué maravilla. en donde en el idioma español llegó a mí con muchos mensajes, con mucha energía, con mucha luz. En él pude descubrir muchísimas cosas de la espiritualidad para poder darle y brindarle a las personas y a todas las seres, tanto de mi familia como hoy en día, en la edad adulta, que me he podido relacionar en mi consulta. Correcto, doctor. Bueno, entonces sigamos, doctor. Usted terminó el bachillerato, ¿a qué edad? Pues muy joven, me imagino, porque también fue un estudiante sorprendente. A la edad, exactamente, termino de 16 años. 16 años. Inmediatamente bachillerato. también usted también le gustaba la psicología o también fue por accidente, más bien, doctor. Me nacía siempre el poder comprender al ser humano, el poder entender la mente humana, el establecer cómo poder sanar, pero no sanar solamente desde el área de la mente, sino también hacerlo en una parte integral. Claro. Cómo poder unificar espíritu, alma y cuerpo. 3 cosas o 3 facetas que desde la psicología humana sí se pueden llegar a entender, sin descartar el método científico y sin descartar las bases tradicionales de la psicología. Quise fusionar los elementos tanto espirituales como de las terapias alternativas en mi consulta. En la universidad también me imagino pues que era también un estudiante especial. Fui un estudiante especial, desarrollé muchos conocimientos, he sido una persona más bien muy consagrada a la lectura, al leer, al poderme, digamos, consagrar a lo que estoy haciendo, al estudio de lo que hago. Me gusta mucho empaparme, no me gusta quedarme con solo lo que sé, sino cada día aprender más. Pienso que si nosotros venimos aquí, esto es como una escuela, la escuela de la vida, en donde se dice que nadie te da un título ni nadie te gradúa, según la filosofía oriental, pero el grado te lo das tú mismo. Es en el nivel de lecciones que aprendas aquí, así mismo vas a poder trascender o evolucionar En este momento, doctor, planos de conciencia más altos. En este momento prácticamente, doctor, la psicología pues le sirve bastante, pero práctica, no la práctica. En este momento es No una le- herramienta de ayuda Exactamente, muy claro. valiosa. Ajá. Como te digo, no puedo descartar el método científico. Claro. Sería totalmente irreverente descartar desde un plano muy tajante el área de la psicología. Dentro de estas terapias es un aporte muy valioso que se le puede dar a un paciente. Como te digo, he hecho una célula integral en donde se ha integrado la psicología, la sanación, las terapias alternativas, ¿sí? Y la parte del ser interno de mi paciente, en donde todo esto se llega a ser una integración de conocimientos en los cuales al paciente se le brindan unas herramientas, no solamente psicoterapéuticas o psicológicas, sino también espirituales y cómo ayudarle a evolucionar en su parte emocional, en su parte mental, en su parte, digamos, a nivel de sus miedos más profundos, a nivel de su plano emocional, porque todo esto maneja unos planos, ¿sí? Unos planos que van como una unidad integrada, en donde lo que he hecho es una fusión de todas estas terapias unidas al método científico. Nos va a tocar otro programa, doctor, porque la verdad es que hay mucho tema para hablar. Y bueno, la idea mía siempre es que le contemos a los amables televidentes sobre la vida de la persona que estoy entrevistando. Y me parece que ha sido un mensaje extraordinario, pero le prometo que hacemos un programa dentro de 8 días, doctor, para que hablemos de todas estas maravillas que está comentando, porque entonces
un paciente llega con su consultorio, doctor, y entonces no solamente una cita, sino que de pronto es una serie de citas, por lo menos 2 o 3 meses permanentes. A ver, el nivel de consultas o el manejo de consulta, cada consulta tiene un tiempo de 45 minutos aproximadamente a 1 hora. En esa consulta se hace no solamente una valoración psicológica o psicoterapéutica, como llamo, sino también una serie, digamos, de estudios, como es el poder establecer cómo está la espiritualidad del paciente, cómo están sus emociones, cómo está su estado mental, cómo llega el paciente al consultorio. Es, digamos, el primer análisis que se hace. Después el paciente pasa a un proceso en donde se hace una evaluación energética, se miran cómo están sus chakras, su aura, y todo este conjunto integral, toda esta célula integral que te hablaba, se empieza a estudiar y se empieza a analizar para poderle brindar al paciente una mayor calidad, no solamente de vida, sino de consulta. No ser de pronto el terapeuta o el psicólogo que se sienta a oír al paciente. Digamos que es una parte, pero después ya se estrecha un lazo de espiritualidad, se estrecha un lazo de comunicación paciente-terapeuta, en donde empezamos a ver cuáles son sus falencias, qué es lo que le pasa al paciente y cómo voy a entregarle herramientas para que este paciente pueda superarse. Doctor Mauricio, hay 70.000 personas, 80.000 personas que nos están viendo en este momentico. Me imagino que están encantadas con este programa. Una preguntita, ¿es asequible cualquier persona para que pueda ir a su consultorio y que de pronto diga, hombre, qué bueno poder llegar allá, pero pues de pronto los recursos, no necesitamos de que dé ningún valor de la consulta, pero sí es asequible para cualquier persona que no tenga que de pronto pasar trabajos, dejar de llevar el mercadito a la cara de pronto por una consulta suya? Sí, la consulta es totalmente asequible a todo público, está abierta a todo público, a todo género. No es una consulta en donde vamos a trabajar, digamos, la terapia normal. Yo invito de pronto a los pacientes a que traten de mirar el tipo de consulta que hago, ¿sí?, con el paciente. ¿Qué tipo de paciente va donde usted, doctor? A ver, más o menos, porque desde pues, profesionales, ajá, personas que están pasando por estrés, ajá, ¿sí?, personas que trabajan en empresas, hasta el empleado, la señora que trabaja en el cargo más, digamos, sencillo, ¿sí? Todo tipo de pacientes. prácticamente lo que hacen es casi el mismo psicólogo y de pronto también un psiquiatra. Exactamente, o sea, lo que pasa es que... Está uno preocupado, que está uno con mucho estrés, entonces busca siempre el psicólogo, ¿no? Sí, lo que pasa es que a partir de la consulta tradicional que yo hago, donde se hace la evaluación y la valoración del paciente, se hace también una armonización de su energía, en donde empiezo a trabajar toda la energía por medio de las manos, a eliminar, digamos, a sacar esa energía, ¿sí?, que está afectando a mi paciente. Ahí yo me doy cuenta en medio de la terapia, en donde el paciente se acuesta en una camilla y empezamos a trabajar armonización a través de los colores, de la sanación por medio de las manos, ¿sí?, lo que llamamos una terapia vibracional a través de los chakras, y se empieza a depurar, ¿sí?, todo lo que el paciente trae, el estrés, el miedo, la inseguridad, el temor, la duda. En la primera consulta ya uno sale supremamente contento, doctor, ¿qué? Digamos que empieza a salir con otra visión, con otra óptica de la vida. Si llega a tu cuerpo cansado, estresado, preocupado al consultorio, vas a sentir que tu energía empieza a equilibrarse. Nosotros tenemos los 7 chakras, básicamente, que son los fundamentales. Esto se hace que un equilibrio o una alineación energética, que es donde el paciente empieza a sentir cómo va dando su mente, sus emociones, un cambio. Al empezar a acomodar estos 7 centros de energía, la palabra chakra significa vórtice o rueda de energía. Cuando empezamos a estabilizar, ¿sí?, estos centros de energía, empieza el paciente a tener un cambio
en su vida, en su sistema energético del cuerpo. Para la próxima consulta usted, doctor, entonces, ¿qué formula qué? ¿Droga o formula ejercicios? Yo no puedo formular medicamentos de la medicina tradicional. Trabajo con una terapia que se llaman esencias florales, que son 100% naturales y van ligadas a los chakras. Al trabajar la esencia floral es una terapia que va de la mano de los chakras. Esta terapia, ¿qué le brinda al paciente? Cada una de las esencias florales o de las 38 flores del doctor Bach, Edward Bach, que es el que descubre la terapia de las flores a través de cómo cada flor puede trabajarse en los 7 chakras. Prácticamente lo que se hace en la terapia es empezar a sanar bloqueos internos que el paciente pueda tener a través de las esencias florales. Qué excelente, doctor, hombre, este programa, me digo que ha sido algo extraordinario para los amables clientes. Doctor, antes de que nos acabe el tiempo, ¿dónde es su consultorio? Mi consultorio está ubicado en el barrio El Bosque, la calle es calle 49 Norte, número 8A72. Teléfono, doctor. El teléfono es 665 665 0685 0685 y mi teléfono celular es 316 316 284 284 5956. 596. Repitámoslo, doctor. 315 316 316 284 284 5956. 5956. Doctor Mauricio Fajardo. Doctor, estas citas que de pronto son muy alejadas a 2 o 3 meses, porque No. me imagino que usted tiene muchos pacientes permanentemente que lo están buscando. Las citas sí son digamos, se lleva en un orden, Claro. en una agenda, Claro que sí. pero no se le da muy alejada al paciente. Correcto. Porque me interesa aclarar algo. Cada cita que se le da al paciente es una cita en donde vamos a trabajar un área en específico. Si empezamos con área emocional, tenemos que empezar a trabajar muy bien ese núcleo que es el área emocional, la parte emocional, y empezar a darle unas herramientas también al paciente, un pequeño trabajo que va a hacer el paciente, por lo tanto las citas no pueden ser muy espaciadas. ¿Con cuántas citas, doctor, queda uno, mejor dicho, nuevo sin estrés? A ver, básicamente... Claro que según el paciente, me imagino. Claro, o sea, si llega un paciente al consultorio en donde, digamos, tiene traumas desde su infancia, viene con procesos de una separación, procesos muy difíciles en su vida, pues obvio, toca que trabajarlo, tratarlo con mucho más tiempo, tratar de ver cómo, tanto clínicamente bajo la psicología, como dentro de las terapias alternativas, a este paciente se le va a ayudar y se le va a aportar una serie de conocimientos y de herramientas para que pueda superar esos bloqueos internos dentro de su sistema energético y dentro de su pensamiento. Cabe decir que el éxito de una terapia es la voluntad y la disposición que un paciente tenga. ¿Por qué? Tú puedes ir a todas las terapias alternativas que hoy en día se conocen como sanación pránica, Reiki, terapias vibracionales. Que es lo que vamos a hablar en el próximo programa. Pero si el paciente no tiene una voluntad y disposición a claro, esto no sirve. Es su disposición, la seguridad, la confianza, la voluntad con que el paciente vaya donde el terapeuta para poder superar. Lo más importante es la voluntad que el paciente tenga para superar sus propios bloqueos, sus propias emociones que sabe que le están afectando y que le están haciendo daño internamente. El tener la disposición de decir, sí quiero sanar, sí quiero superarme, es la regla de oro que digo a todos los pacientes que llegan a mí, tienes que tener desde el momento en que pisas este consultorio. Doctor Mauricio, mil gracias por acompañarme al programa Personas de Prestigio. Se nos agotó el tiempo, pero como ya le prometí, para dentro de 8 días, nuevamente lo tenemos aquí en Personajes de Prestigio. Mil gracias, amables televidentes, y hasta el próximo jueves, que tendremos nuevamente al doctor Mauricio Fajardo, hablando sobre la metafísica, sobre la sanación pránica y muchos temas más. Mil gracias y hasta la próxima oportunidad. Muchas gracias. Hola, muy buenas noches a todos los televidentes del canal 6 de Visión Satélite Calivisión.
Bienvenidos a una emisión más del programa Personajes de Prestigio. Como lo prometido es deuda, les estamos cumpliendo con la segunda entrevista al doctor Mauricio Fajardo. Aquellas personas que de pronto no pudieron apreciar la entrevista que tuvimos en la semana inmediatamente anterior, pues hoy le damos continuidad a todos estos temas de interés y alternativos que maneja el doctor Mauricio Fajardo. Recordamos un poquitico de su historia o de su hoja de vida. Se ha dedicado al estudio de las terapias alternativas, como es la sanación pránica, sistemas de bioenergía, autosuperación integral, y ha brindado o ha dictado conferencias de apoyo y pensamiento positivo. Desarrolla la facultad para percibir el aura y los chakras. A través de esto sana y da equilibrio a sus pacientes. Así que bienvenidos a esta emisión más del programa Personajes de Prestigio. Voy a darle paso a nuestro director y presentador, el señor Herman Rivas Urrea, con este invitado de prestigio que ha tenido el gusto y el placer de concedernos una segunda entrevista con todos los temas que maneja a través de la psicoterapia alternativa. Bienvenidos a Personajes de Prestigio. Angélica, mil y mil gracias por esta nueva presentación, y lo que decía, que lo prometido es deuda. Es tanto para hablar que